Bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Rubén Sánchez y voy a hacer un acercamiento a uno de los cursos que dicto en la Escuela de Posgrado de la UTP, dentro de la línea de cursos de dirección estratégica, en donde vamos a tocar el tema de las estrategias competitivas para tiempos de cambio. La UTP, como saben, pertenece al grupo Intercorp y ha venido desarrollándose en educación desde hace algunos años, incursionando con mucho éxito. Nuestra visión es ser la primera opción para estudiantes con afán de superación que contribuyan a un Perú mejor. Y nuestra misión es dar a todos los peruanos acceso a una educación superior de calidad que les permita alcanzar una vida mejor. La educación no cambia el mundo, pero cambia las personas que van a cambiar el mundo. Y con este objetivo, la Escuela de Posgrado de UTP ha venido convocando a, diría, maestros o profesores que comparten esta visión y misión, pero sobre todo que son apasionados, y apasionados por lo que hacen. Como les decía, yo dicto en la Escuela de Posgrado del UTP desde hace más o menos 5 años. En paralelo ocupo una posición como gerente general en Pastelería de San Antonio, y cuento con formación académica base como administrador de empresas por la UPC, con una maestría en marketing en Centrum y doble grado en EADA en España y un MBA por la Universidad del Pacífico y ESADE también de España. Hoy les voy a hablar acerca de los conceptos clave, pero sobre todo el razonamiento para tomar decisiones estratégicas. Ahora, es importante mencionar que las decisiones estratégicas se fundamentan sobre el cambio, sobre la contextualización del cambio. ¿Por qué es tan importante analizar el cambio dentro del contexto de las decisiones estratégicas? Porque el cambio es lo único que se mantiene constante dentro de la ruta de la dirección estratégica. Lo único que se mantiene constante, que no cambia, es el cambio. Las empresas se enfrentan y de hecho tienen como uno de sus más grandes desafíos a el cambio dentro de su ecuación de valoración estratégica. Siempre, y aquí es donde viene tal vez la parte teórica que nos ayuda a desarrollar el tema, tenemos que contextualizar qué es el elemento que vamos a estudiar. Les decía, el cambio, según, los diccionarios, es un concepto que denota transición, ¿no? Que es un cambio de un estado a otro, ¿no? Por ejemplo, el cambio de un estado físico de la materia, ¿no? Cuando pasa del sólido al líquido a gaseoso, o de estado civil, ¿no? Cuando nos casamos, somos solteros, divorciados, ¿no? Pero también habla acerca de crisis, revoluciones, historia, y esto se le contextualiza como la ciencia del cambio. La dirección estratégica, en realidad, para los que entendemos qué es el cambio, es aquello que nos hace entender cómo el cambio afecta a nuestra organización. Y siempre pongo este ejemplo porque tal vez uno de los cambios más importantes que yo he vivido durante mi vida ha sido el cambio de la búsqueda de información de fuentes físicas o fuentes de información escritas en libros a Internet, ¿no? Para mí, la Internet fue un cambio que viví durante la universidad y como se imaginarán, además, en un contexto bastante básico en donde en la UPC, que era vanguardista y que había incorporado dentro de su malla curricular cursos que hablaban mucho del cambio, pero sobre todo que hablaban acerca de los cambios tecnológicos, comencé a entender qué era el Internet. Y con ello comencé a entender también que podíamos realizar búsquedas a través de Internet que nos ayudaran a facilitar nuestra investigación académica. ¿Bien? Entonces, estos cambios que hemos vivido, diría, durante nuestra infancia, juventud o en algunos casos adultez, lo que ha hecho es reentrenarnos o readaptarnos a un contexto completamente nuevo, que es, si lo traemos a colación, el mismo contexto en el que nos enfrentamos hoy, cuando, por ejemplo, tenemos que tomar decisiones relacionadas a la pandemia. Ahora, ustedes me dirán, pero Rubén, ¿hay cambios más importantes o cambios más peligrosos? Claro que hay cambios más peligrosos. Nos enfrentamos a unas elecciones presidenciales el próximo año, con una composición del Congreso que ha cambiado a consecuencia de la vacancia del presidente Kuczynski y la convocatoria para elecciones congresales el año pasado, que recompusieron el Congreso y que hacen, además de vivir un contexto de pandemia, nos hacen vivir un contexto de toma de decisiones sumamente adverso, sumamente complicado, al que le agregamos, como les comentaba, la componente económica y política.
Ahora, ¿por qué es tan importante estar preparado para cambiar rápidamente? Porque como estamos viviéndolo, los cambios suceden a veces sin preverlo. Y por más de que hagamos planificación estratégica, la verdadera virtud que tenemos que formar los académicos o los ejecutivos cuando trabajamos en una empresa es estar preparados para, en función a esta información, cambiar. De hecho, uno de los elementos que más nos va a afectar, si es que lo vemos desde el punto de vista económico durante el año 2020, es la caída del PBI. Estamos hablando de que, en términos ponderados, el PBI va a bajar el año 2020 en 14%. ¿Qué quiere decir? Que vamos a retroceder a niveles de economía tal vez de principios de los 90, en donde la economía recién controlada no crecía, sino más bien estaba sobreviviendo. Lo que es peor, como ven en el gráfico de la derecha, es que el horizonte de recuperación del PBI, y me refiero por recuperación, regresar a los niveles del año 2019, es decir, antes de que inicie la pandemia, se va a dar recién en el 2023. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que nos vamos a enfrentar no solamente a un año 2020 sumamente complicado, en donde el PBI va a retroceder 14%, sino en donde en el año 2021 el PBI va a retroceder 5% versus el año 2019, 2% menos versus el año 2019 también, y recién al final del año 2023 vamos a notar un equilibrio. Esto es sumamente preocupante, sobre todo para quienes dirigimos organizaciones y para quienes tenemos que tomar decisiones estratégicas, no solamente de cara al corto plazo para obtener resultados que satisfagan a nuestros accionistas cuando se trata de una empresa, sino también para entender cómo es que la dinámica competitiva del mercado va a cambiar consecuencia de qué, de que van a haber muchas empresas afectadas económicamente, de que no va a haber dinero en el mercado y de que probablemente nuestras decisiones sean más complejas en la medida de que hayan grandes restricciones para acceder a líneas de endeudamiento, de capital de trabajo e incluso para atraer talento, dado que las empresas van a tener que restringir considerablemente sus presupuestos y tal vez no puedan traer al talento que necesitan o incluso retenerlo. ¿Sí? Ahora, tal vez uno de los elementos que nos ayuden más a entender cómo es que viene el futuro son las expectativas sobre el futuro, es decir, la confianza. Y esto es clave porque finalmente, cuando hablamos de confianza, hablamos acerca de nuestra percepción con respecto al futuro. ¿Bien? Y aquí es donde la economía se contesta su más importante pregunta, y es, ¿cómo podemos prever el futuro? Lo cierto es que no lo podemos prever, no existe una bola de cristal. Si alguien lo pudiese hacer, tendría claramente una ventaja competitiva sobre el resto y, por supuesto, no estaría expuesto a equivocaciones. Lo que sucede con respecto a la confianza es que nos permite extrapolar esta confianza para entender qué es lo que podría pasar. De hecho, esta pregunta que le hicieron, que la plantearon en el SAE de apoyo en julio de este año, plantea una pregunta que me gusta mucho, que es ¿cuál cree que sea el impacto de los siguientes factores en las decisiones de inversión de su organización durante los próximos 12 meses? Y hace referencia justamente a los factores de decisiones que más inquietan no solamente a los ejecutivos, sino además a los padres y madres de familia que gestionan un hogar. Por ejemplo, hablan acerca del riesgo regulatorio desde el Congreso, de la desconfianza que les genera el Congreso, ¿no? El 35% menciona que es muy alto el riesgo regulatorio, el 36% menciona que es alto, o sea, casi el 70% desconfía de las decisiones del Congreso. Con respecto al COVID, el 70% desconfía de la evolución favorable de la crisis sanitaria en los 12 meses. Quiere decir que nadie cree que durante el 2021 la cosa mejore. ¿Qué cree el consumidor o el público que vaya a pasar en el año 2021 durante la campaña electoral? Creemos que no va a mejorar, que va a venir un presidente que va a ser, no voy a decir igual de malo, pero no va a ser el mejor presidente. Estamos hablando de casi, son 50, casi 60% de las personas encuestadas.
Desconfiamos de las decisiones del Poder Ejecutivo, desconfiamos de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, y por supuesto tenemos mucho miedo a los conflictos sociales, dado que sabemos que cuando no hay una buena economía, cuando no hay trabajo, los conflictos sociales se comienzan a agravar. Esto refleja no solamente el sentir de los ejecutivos, sino de nosotros mismos en nuestros hogares. Cuando nosotros mismos nos sentimos inquietos, cuando no creemos que podemos cumplir con el presupuesto de casa, cuando creemos, y eso es lo peor, que en el futuro no van a ir las cosas mejor, estamos comenzando a dudar acerca de la economía y eso automáticamente lo vamos a reflejar en uno de los elementos más importantes para la toma de decisiones de las empresas. Lo que va a pasar es que si desconfiamos del futuro, no vamos a invertir y no vamos a consumir. Siendo esto, lo que nosotros tenemos que hacer como ejecutivos es planificar sobre un escenario pesimista. ¿Y por qué? Algunos me dirán, pero Rubén, uno no puede construir sobre la base del pesimismo el futuro. Y yo ahí desaliento a los optimistas, porque uno siempre debe planificar con pesimismo para trabajar, para revertirlo y tener resultados optimistas, resultados positivos. ¿Cómo es que estos cambios afectan a nuestras empresas o cómo es que estas expectativas afectan a nuestras empresas? Aquí es donde viene la clave del seminario de hoy, la estrategia. La estrategia o el marco estratégico lo que nos permite es definir escenarios, es decir, plantear hipótesis sobre lo que va a plantear en el futuro. Y de hecho un plan estratégico lo que define es, en función de estos escenarios, cómo es que se va a comportar el futuro. Yo puedo prever un comportamiento del futuro optimista, puedo prever un comportamiento del futuro moderado o pesimista, dependiendo de que algunos factores o algunas hipótesis se cumplan. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que Vizcarra es votado por el Congreso durante esta o la próxima semana? ¿No? Ese es un escenario pesimista. Yo tendría que construir una estrategia o un marco estratégico que me permita ver el futuro a partir de una vacancia presidencial. ¿Qué pasa si no vacan a Vizcarra? Eso podría ser, determinado como un escenario optimista. Habría que construir un plan estratégico o por lo menos un marco estratégico en función a ese escenario optimista. Y es que cuando tomamos decisiones estratégicas tenemos que saber hacia dónde ir en función a nuestras propias hipótesis. Eso es estrategia. Estrategia es tan sencillo como, vamos, desde nuestra perspectiva, tratar de ver el futuro y tomar decisiones en caso se cumpla uno u otro escenario. Hay un caso que a mí me gusta mucho que tiene que ver con el lanzamiento de productos y de cómo las compañías ven el futuro, que es el caso del iCard. El iCard era un producto que diseñó Apple que lo que buscaba era prescindir de los sistemas de tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Apple? Lo que hizo fue diseñó una tarjeta de crédito que sirva para financiar a sus clientes y hacer compras a través de su Apple Store, ¿no? O de su iStore. Y Apple pensaba que con eso podía desplazar a las marcas de tarjetas de crédito más importantes del mercado. Apple construyó una hipótesis basado en la fortaleza de marca. De hecho, Apple es una de las 5 marcas más valoradas del mundo. Y dijo, si tengo una marca valorada, mi hipótesis es que la gente me va a seguir. ¿Cuál fue la realidad? La realidad es que un producto tan distanciado de los productos que normalmente vende Apple no fue un producto, en primer lugar, que vio la luz con éxito, y en segundo lugar, que tuvo acogida dentro de este módulo beta o módulo de prueba, porque no confiaban en Apple como un servicio financiero, sino confiaban en Apple como un producto tecnológico. Y aquí es donde nos cuestionamos si es que los cambios dramáticos ayudan a las empresas a conseguir objetivos más ambiciosos, ¿no? Si es que la toma de decisiones empresariales con respecto al diseño de nuevos productos o servicios nos van a ayudar a mejorar la economía de la empresa. Pero, por supuesto, hay cambios menos dramáticos, ¿no? Por ejemplo, los propios o los relacionados a los ciclos de vida de un producto. ¿Qué quiere decir?
a cómo es que un producto actual, un producto que existe en el mercado, va a enfrentarse a un contexto de bonanza, a un contexto difícil en función a su propio ciclo de vida, ¿no? Y aquí yo les quiero poner el ejemplo propio de Pastelería San Antonio, ¿no? Me tocó, como es público, enfrentar la misma situación de pandemia que hemos enfrentado todos los peruanos y tuve que decidir evaluar una transformación casi completa del negocio a partir del ciclo de vida de un producto, en este caso de la marca San Antonio o del modelo de negocio de San Antonio, que en un contexto de pandemia iba a perder una ventaja competitiva clave que eran las mesas y las sillas. Es decir, que el cliente esté en la capacidad de sentarse en nuestros salones para poder tomarse un café o comer un sándwich. ¿Por qué es que tuve que evaluar o reevaluar las ventajas competitivas de San Antonio en este nuevo, diría, contexto? Porque mantener mi modelo de negocio procurando o esperando que me dejen poner mesas y sillas, lo único que iba a pasar es que me iba a quitar, uno, ventas, y dos, me iba a quitar el espacio de las mesas y sillas, o el espacio que ocupan actualmente las mesas y sillas, para vender. Por lo cual decidí cambiar el modelo de negocio para que en la última etapa, en la etapa de decadencia, consecuencia de la pandemia, pueda reinventarme y que esa flecha que vemos a la derecha, que indica que el negocio podría decrecer, vuelva a levantar y vuelva a entrar en una etapa de crecimiento contextualizado en el hecho de que el negocio se reinventó y de que atrajo otra vez a sus clientes o a nuevos clientes inclusive, consecuencia de este cambio en el contexto económico. Lo que logré con la bodega San Antonio fue atraer a clientes que antes iban al supermercado a costa de un buen servicio y de buenos protocolos de cuidado de su salud dentro del local, con menos aforo, con un mayor ahínco en la limpieza personal de mis empleados, por supuesto, con protocolos muy estrictos y pruebas permanentes, pero también del cliente. De tal manera que el cliente cuando vaya a comprar a las tiendas se sienta cómodo. Como ven, nosotros podemos controlar el futuro a partir de nuestras propias acciones y no tiene que pasar nada extraordinario para que nosotros cambiemos el rumbo de nuestra empresa. Pongo un ejemplo un poco más sencillo. Imagínense que somos los gerentes de marca o gerentes de unidad de negocio de SodaFill, un producto que tiene, vamos, 120, 130 años en el mercado. ¿Qué harían ustedes con SodaFill? SodaFill, en teoría, es un producto antiguo, ¿no? Muy tradicional, pero que de un tiempo a esta parte ha venido perdiendo consumo. ¿Por qué? Porque a la gente ya no le gusta comer galletas de soda. ¿En qué se enfocarían? ¿Qué harían para que SodaFill no entre en un contexto de decadencia? ¿La reinventarían como hice con Bodega San Antonio? ¿Buscarían nuevos usos para las galletas? Miren qué interesante pregunta, porque cuando nos preguntamos justamente eso, cuando hablamos acerca de los cambios propios del ciclo de vida de nuestros productos, nos comenzamos a pensar qué es lo que podemos hacer para que el producto reviva y que pueda tener un impulso nuevo que le permita mantenerse en el mercado. De hecho, para poder hacerlo hay estrategias preconcebidas y hay marcos teóricos que nos ayudan a que las decisiones consecuencia de la necesidad de reinventar un producto se tomen con mayor facilidad. Por ejemplo, esta matriz, la matriz de Ansoff o de producto-mercado, es una matriz sumamente arraigada dentro del contexto de las decisiones estratégicas. ¿Qué es lo que dice? Que para productos existentes o para mercados existentes, nosotros podemos elaborar una estrategia que se llama penetración del mercado. Y voy a ponerlo como un ejemplo para hacerlo más sencillo. ¿Cómo penetramos el mercado a partir de un producto existente en un mercado existente? Con la leche Gloria, por ejemplo. Leche Gloria debe tener un problema bastante marcado, dado que está prácticamente en todas partes, y es un producto que ha tenido o ha venido teniendo muchas transformaciones a lo largo del tiempo. ¿Qué más se puede hacer con leche Gloria? Prácticamente nada. Por eso es que el crecimiento de Gloria es muy pobre. De hecho, Gloria crece entre
0 y 1 o 2% al año, ¿no? Consecuencia, pues, de que hacen acciones muy agresivas para penetrar el mercado. ¿Qué significa penetrar el mercado? Significa buscar un lugar en donde todavía no se venda Leche Gloria para que su producto esté. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Leche Gloria probablemente esté trabajando en su distribución para llegar a puntos de venta donde no llegaba. Para llegar, por ejemplo, a la selva, para llegar, por ejemplo, vamos, a pueblos de la sierra de Junín, de Huánuco, exportando a Bolivia, a Ecuador, a Chile. Eso se llama penetración del mercado. Significa que nosotros buscamos a partir de oportunidades que nos brindan mercados donde no está nuestro producto para que nuestro producto per se pueda seguir desarrollándose. Y así existen los otros cuadrantes, en el caso que sea un producto nuevo, por ejemplo, un producto que no existe en el mercado, ¿no? Para desarrollarlo o para introducirlo, etc. Felizmente, estos marcos teóricos son elementos que vamos a revisar en la escuela de posgrado cuando se animen a llevar una de nuestras maestrías. Son marcos teóricos que nos ayudan a facilitar nuestra toma de decisiones estratégicas, haciéndolas más flexibles y más dinámicas. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, dado que hablé justo de Gloria, que es el mercado de las bebidas energéticas, para poner un ejemplo muy claro acerca de cómo las hipótesis que planteamos sobre el futuro y sobre cómo leemos el futuro a veces no nos sale bien. Y es que, por ejemplo, en un momento el mercado de las bebidas energéticas fue un mercado sumamente dinámico y diría atractivo, ¿no? Llegaron al Perú marcas de bebidas energéticas, Red Bull se convirtió en la marca más importante, pero Red Bull eh, básicamente comenzó a liderar la recordación de marca gracias a su marca, valga la redundancia, la inversión publicitaria. Y luego vino alguien y le dijo, oye Red Bull, yo tengo algo mejor que tú. ¿Qué es eso? Yo vendo o yo ofrezco más por el mismo valor. Vino Monster y dijo, yo ofrezco el doble por el mismo dinero que cuesta Red Bull. Y se llevó una parte muy importante del mercado. De pronto vino Volt, o vino el grupo AGE y dijo, ¿tú crees, Monster, que tienes una ventaja competitiva? No, te equivocaste. Yo puedo ofrecer lo mismo que tú a una fracción del precio. Y Volt se convirtió en la bebida energética más vendida del Perú. Y de pronto vino algún loco más, como el Grupo Gloria, y dijo, yo puedo vender esta misma bebida energética al mismo valor que Volt, pero con una ventaja competitiva más. Yo le puedo meter yogurt y por lo tanto puedo hacer que no solamente energice, sino alimente. A veces, cuando tomamos decisiones de carácter estratégico, nos podemos equivocar. ¿Por qué? Porque nuestra lectura sobre el futuro, a pesar de que contemos con toda la información de mercado o de investigación de mercados y de consumidores, puede ser información errada o puede conducirnos a construir hipótesis erradas. ¿Por qué? Porque a veces el mercado no actúa como nosotros lo prevemos. Y ustedes me dirán, entonces, Rubén, ¿para qué existe la investigación de mercados? Porque la investigación de mercados lo que hace es anticipar o disminuir el error, pero no lo evita por completo. Por eso es que las empresas, así como las personas, fracasan, porque el futuro, si se pudiese resolver con investigación de mercados exclusivamente, sería brillante para todos, pero sabemos que no es así. Somos humanos y los consumidores respondemos de maneras a veces misteriosas o, lo que es peor, a veces como ejecutivos no nos damos cuenta de algunos elementos con respecto al mercado que no previmos y que en este caso hacen que el producto fracase. En este caso, Go de Gloria, al que se le incluyó yogurt a la bebida energética, no era valorado por el consumidor. El consumidor decía, no me interesa el yogur, yo no quiero que me alimente, yo lo único que quiero es que me energice. Y por lo tanto Go salió del mercado rápidamente. En este contexto, ¿qué es una ventaja competitiva? Según Porter, las ventajas competitivas se pueden obtener en función a dos grandes pilares. Uno, en función al liderazgo en costos, que quiere decir que yo soy el más eficiente produciendo un producto o servicio, es decir, que yo lo fabrico o yo lo ofrezco al menor costo posible, por lo tanto puedo venderlo a un menor precio. O
también como dice la teoría, yo puedo tener una ventaja competitiva o puedo tener una ventaja diferencial que me haga totalmente diferente de mi competencia, ¿no? Como ven en las columnas, el líder en costos es el que obtiene su liderazgo a partir de su estructura de costos y el líder en diferenciación es aquel que lo obtiene a partir de su creatividad y su capacidad para desarrollar un producto o servicio nuevo que le resulta atractivo al mercado. Ahora, si ustedes ven a la mano izquierda, hay dos columnas, dos líneas, diría, que definen si es que nuestro liderazgo se adapta para todo el mercado o para un nicho o segmento del mercado. Y es que aquí es donde viene la importancia y las ventajas competitivas. Nosotros podemos construir ventajas competitivas para todo el mercado o para un nicho del mercado. Ahora yo les pregunto, si nosotros somos emprendedores y no tenemos el dinero para llegar a todo el mercado, ¿deberíamos construir estrategias para todo el mercado, ya sea por liderazgo en costos o por liderazgo en diferenciación? ¿O deberíamos enfocarnos en un nicho o segmento también liderando en costos o liderando en diferenciación? Y es que aquí es donde viene, como les decía, el marco teórico que nos ayuda a tomar decisiones estratégicas. Porque no solamente tenemos que tomar decisiones estratégicas basados en el producto o servicio que ofrecemos, sino también en las capacidades que tengamos nosotros como empresarios o como empresas para explotar un liderazgo. Y es que aquí es donde vienen normalmente los errores más comunes cuando tomamos decisiones, que tratamos de ser muy ambiciosos y no medimos nuestras verdaderas capacidades. Por eso es que es tan importante entender cuál es la diferencia entre estrategia y táctica. Y es que esta confusión, que la veremos también en el desarrollo de sus cursos de estrategia dentro de la escuela de posgrado del UTP, es una estrategia, perdón, son conceptos que confunden. Y para ello yo le voy a dejar una tarea. Van a ver la película Corazón de Hierro o Fury en inglés. En esta película se demuestra claramente la diferencia entre estrategia y táctica. Y se los voy a graficar básicamente con dos escenas, que son las escenas de los tanques. Busquen la película, busquen las escenas de los tanques y miren cómo los tanques se comportan durante un conflicto con el enemigo. Estrategia significa que nosotros establecemos anticipadamente los elementos que pensamos nos van a ayudar a conquistar un mercado, ¿no? O ganarle a la competencia, en este caso, al rival. Pero la táctica lo que dice es cómo lo vamos a hacer. Y aquí es donde tenemos que tener claro algo. La estrategia puede permanecer incólume, puede permanecer invariable, pero la táctica debe cambiar. Porque el enemigo no es tonto, porque nuestra competencia se da cuenta de lo que hacemos y nos está mirando permanentemente, así como nosotros nos miramos a ellos. Y lo que hacen es cambiar rápidamente, ¿para qué? Para que nuestros ataques los afecten lo menos posible. Por eso es que la táctica es tan sencilla de definir y tan variante, porque es justamente lo que nos permite reaccionar a los impactos de la competencia, pero sobre todo cómo nosotros vamos a atacar a la competencia en función a cómo ella se mueve. Rápidamente, la estrategia es de largo plazo, implica un proceso reflexivo. Para hacer estrategia hay que pensar mucho, es un arte y hay que perseverar. ¿Por qué? Porque es de largo plazo. La táctica en realidad es de corto plazo, implica acción, es un proceso sistematizado, implica mudar, quiere decir cambiar rápidamente. Este marco conceptual sobre las diferencias entre estrategia y táctica nos ayuda a entender rápidamente cuál es una y cuál es otra y hablar con propiedad cuando estemos haciendo planificación estratégica. Por eso es que cuando hacemos nuestros procesos de planificación estratégica y entendemos cuáles son los elementos teóricos que nos ayudan a construir un plan estratégico, entendemos por qué es tan importante definir la estrategia y táctica para poder construir un plan estratégico, porque ello nos ayuda ¿a qué? A construir un plan estratégico que sobre la base de la teoría funcione de verdad, pero sobre todo pueda cambiar rápidamente.
Y de hecho, aquí les quiero poner un ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo de una pieza publicitaria de los años 80, cuando había hiperinflación, ¿se acuerdan? En la época del gobierno de García, ¿no? Miren, esto, cuando tengan tiempo, por supuesto, cuando tengan tiempo, vean este aviso publicitario. En la parte de abajo, arriba donde dice Banco Vice, miren lo que decía, ¿no? El banco pagaba una tasa efectiva anual de 1.574%. ¿Por qué? Porque la inflación era altísima. ¿Qué pasaba si los bancos no ofrecían esta tasa efectiva? No iban a recibir depósitos y por lo tanto no iban a tener dinero que prestar. Esta es la flexibilidad y la capacidad de adaptación que tiene que tener una empresa en un contexto de cambio como el que sucedió en los años 80. Y de hecho, quiero terminar la sesión de hoy hablando acerca de algo que a mí me encanta, que fue un caso para mí buenísimo, y que lo reflejo con esta imagen. Si alguien la reconoce, este es el Parque Kennedy, y fue el día en que Telefónica, Entel y Claro liberaron el uso de datos para que el consumidor o sus clientes puedan usar esta aplicación, Pokémon Go. Entonces, cuando esto sucedió, nadie entendía el por qué se habían liberado los datos para usar esta aplicación. Pero cuando sucedió, eh, rápidamente nos dimos cuenta de que el negocio no era liberar los datos. El negocio era enganchar a las empresas publicitariamente para que lleven al consumidor, ¿a dónde? A sus locales, a sus negocios. Habían pokeparadas, habían pokegimnasios, que hacían que el consumidor llegue a estos negocios jugando la aplicación. Y de pronto nos dimos cuenta que nada es gratis y que las decisiones de carácter estratégico que toman las empresas tienen un sentido de negocios que nos hacen entender por qué es que ocurren las cosas. Ese es el objetivo de la dirección estratégica, ese es el objetivo que ustedes van a tener cuando lleven los cursos en la escuela de posgrado del UTP. Y por último, adjunto esta imagen, que es la imagen del fenómeno del niño de los años 80, del año 84, si no me equivoco, y pongo el logo de Bacus arriba porque me sucedió que Bacus, cuando hubieron los fenómenos del niño que impidieron que se transite por pistas y veredas, Bacus dijo, no puede ser, yo tengo que seguir vendiendo. Y lo que hizo fue, como el Estado era ineficiente, abrió ella misma las carreteras. ¿Qué es lo que hizo Bacus? Contrató cargadores frontales y niveladoras para que sus camiones puedan pasar. Y con eso, que pase, por supuesto, el resto de camiones de otros negocios. No le importaba. A Bacus lo que le importaba era no interrumpir su cadena de abastecimiento, que la gente siga tomando cerveza. Miren la capacidad de reacción. Esto es un excelente manejo táctico para que los negocios subsistan. Así es como las empresas se comportan para salir adelante, reaccionando rápidamente a las circunstancias adversas que enfrentan para poder salir adelante. Por eso es que cuando nosotros hacemos análisis de cambio, nos basamos en dos elementos que ustedes verán en la escuela de posgrado. Una es la casuística, que es el análisis del pasado a partir de casos reales, en este caso muchos de los casos de Harvard Business School que tomamos como referencia, y en otro caso la holística o el análisis del futuro a partir de ¿qué? De las noticias, que era lo que conversábamos al principio de la presentación. Nosotros vamos a estar en capacidad de tomar decisiones basadas en casuística o elementos del pasado, para no repetir esos errores, basados en ¿qué? En la información que vamos viendo sobre el futuro, de cómo se va acercando, ¿no? Y aquí les puse, por supuesto, la casuística que es. La casuística es un método de razonamiento especialmente útil para analizar cuestiones que atañen a dilemas morales, en algunos casos según la definición. Pero la casuística nos ayuda a entender a partir de dilemas o casos lo que va a suceder. Y la holística es una posición metodológica que postula cómo los sistemas y sus propiedades deben ser analizados en su conjunto y no solamente a través de las partes. Es decir, nosotros vamos a ver el todo. Nos vamos a encargar de analizar el sistema completo y no una parte. Porque cuando hagan la maestría en el UTP, lo que van a hacer es entender el todo de una organización. Van a dejar de ser especialistas, van a dejar de de tomar decisiones en función a una parte o la especialidad en la que se hayan desarrollado y van a comenzar a construir estrategias que impacten sobre toda la organización. Así que eso es lo que les quería compartir el día de hoy.
Yo les agradezco mucho su atención y su tiempo. Ojalá que lo que les haya compartido sea de su interés y los dejo con Ada Kanashiro, directora académica de la Escuela de Posgrado de la UTP. Muchas gracias. Hola, gracias Rubén. En verdad, siempre con tus aprendizajes, tus enseñanzas, excelente, aprendemos mucho contigo y de tu experiencia. Bueno, conmigo vamos a ver un poco ya la estructura y el programa de nuestra maestría, de ambas, tanto en su modalidad presencial como en la modalidad semipresencial. Yo siempre considero que es una fórmula perfecta para alcanzar tus metas hoy. ¿Cuántos de nosotros no nos estamos poniendo a pensar justamente en ese futuro, ¿no? En qué más debemos de hacer para ser mejores personas y mejores profesionales. Nosotros contamos con la maestría en Administración de Empresas. ¿Cuál es el objetivo? Siempre todo programa tiene un objetivo, que es formar profesionales. En nuestro caso buscamos como escuela que ustedes, los estudiantes y nuestros egresados sobre todo, aporten valor, que se destaquen no solamente por ser buenos profesionales, sino para nosotros es muy importante que ese desempeño tenga un espíritu innovador, ese espíritu emprendedor y sobre todo resultados exitosos. ¿Cuál es el perfil del egresado? Luego de estos casi 2 años de estudio a través del programa de la Maestría de Administración de Empresas, el estudiante debe lograr las diferentes herramientas, ¿no? A lo largo de los estudios de la maestría vamos a tener distintos componentes que van a ayudar a formar ese perfil que nosotros buscamos. Sobre todo, pensando y buscando esa mentalidad emprendedora. Está de aquí, que sabemos que es muy importante para generar cambios en las organizaciones, el intraemprendimiento dentro de las organizaciones y también fuera de ellas. Conocemos también cuáles son las líneas de aplicación, quiere decir todas esas líneas transversales que van a ir formando la composición del programa. Buscamos desarrollar ese pensamiento gerencial, quiere decir la parte de gestión, el entendimiento de la estrategia de las organizaciones. No todas las organizaciones funcionan igual, hay una cultura organizacional siempre detrás de ella y a nosotros como colaboradores y como gestores nos va a tocar lograr entender esa estrategia para poder generar los planes a futuro. Trabajar la negociación y las relaciones, tanto a la interna como hacia la externa, tenemos que trabajar con proveedores, trabajar con pares y lograr siempre una negociación que sea efectiva para ambas partes. Y obviamente también trabajar la habilidad personal y la integridad. Hoy nuestro país y en general la sociedad necesita muchísimo de eso, que seamos buenas personas, con un alto sentido de la ética y del valor. ¿Cuáles son las competencias que tiene la maestría? Las competencias son aquello que nos hace ser hábil o ser competente para el desarrollo de alguno de estos componentes, que en nuestro caso es esa visión global, el querer tener siempre esa visión del mundo, de saber qué cosas suceden en el mundo para yo llevarlo a mi propia unidad o modelo de negocio. Estar orientado a resultados, siempre buscando un resultado exitoso con los recursos con los que se tiene. Ser sensibles al entorno, no estar ajenos a lo que pasa a nuestro alrededor, porque finalmente hoy, con todos los componentes de economía circular, de responsabilidad social, tenemos realmente que lograr que nuestro país y nuestra sociedad se desarrolle. Trabajar el liderazgo y el trabajo en equipo, porque vamos a ser finalmente miembros de equipo y líderes de otros. Y la parte de innovación y espíritu emprendedor que nos da, como yo siento a veces, esa milla de, o ese bichito de querer hacer siempre las cosas distintas. ¿Cuáles son los aportes de nuestra maestría en administración de empresas? Buscamos asignaturas que trasciendan en los negocios, que tengan ese enfoque multidisciplinario. Lo más rico siempre, como digo yo, de una maestría en administración de empresas y en general son los estudiantes, ¿no? La riqueza, la multidisciplinariedad con la que llega cada uno y finalmente todos aprendemos de la experiencia de todos. Buscamos desarrollar ese liderazgo que realmente transforme las organizaciones, tener proyección global y siempre en el corazón el equipo docente. Un equipo docente que nosotros tenemos muy identificado el perfil
que tiene que ser no solamente el docente en el aula, sino también aquel profesional que tiene la experiencia para justamente poder llevarla y trascender con sus estudiantes dentro de ella. Algo que me encanta muchísimo es trabajar con el design thinking. Muchos de ustedes ya habrán escuchado cómo a través del desarrollo del design thinking, de poder trabajar una idea y poder escalarla y pivotearla, ¿no? Trabajar una metodología ágil ayuda a que podamos resolver problemas de una manera muchas veces inesperada o buscando soluciones que tienen realmente ese ADN innovador y disruptivo. Dentro de la malla también, dentro de las asignaturas de la maestría de administración de empresas, tenemos un taller que se desarrolla un fin de semana, el taller de Lego Serious Play, que es una metodología que busca encontrar y desarrollar habilidades de liderazgo, de comunicación y de trabajo en equipo. ¿De qué manera? A través de la conexión de nuestro cerebro consciente y no consciente, porque finalmente desarrollamos con las manos, construyendo modelos, elementos y componentes que llevamos dentro de nosotros. Así podemos identificar con mucha mayor rapidez y de manera realmente sorprendente cómo logramos trabajar con nosotros mismos y con otras personas. Y esta metodología realmente ha resultado muy innovadora, es uno de los cursos en realidad que los estudiantes valoran muchísimo porque realmente encuentran una manera distinta de pensar y de conectar consigo mismos. La estrategia Go, el curso de estrategia Go es un juego de origen chino que tiene miles de años, que se utilizaba mucho para trabajar estrategias, bueno, en ese contexto de estrategia de ganar de territorio, en la parte de generar batallas, ¿no? Y lo que ayuda, se lleva principalmente en la maestría presencial, trabajar la inteligencia y el pensamiento lógico, cómo trabajar, por ejemplo, cómo puede la otra parte ir pensando una estrategia para que uno mismo pueda generar estrategias, ¿no? Entonces, también se lleva en un fin de semana, es un curso que realmente fluye muchísimo desarrollando este pensamiento a través de un juego de estrategia, uno de los más antiguos del mundo. ¿Y cuál es nuestra metodología? Buscamos siempre trabajar el aprender haciendo, lo que se llama el learning by doing. Más allá de una lectura, de un control de lectura, buscamos que se desarrolle muchísimo la experiencia y la vivencia en el aula y fuera de ella. Las evaluaciones son continuas, aquí puede haber tal vez una diferencia dentro de lo que es la maestría presencial, de la maestría semipresencial, de alguna manera la evaluación continua en el aula se desarrolla dentro del formato presencial y en el semipresencial lo desarrollamos a través de una plataforma que ya les voy a enseñar más adelante, ¿no? A través de esta plataforma uno puede de alguna manera sentir la misma interacción, a través de los foros, por ejemplo, poder compartir las experiencias con otros estudiantes. Cambia el medio, pero no cambia, digamos, el método. Proyectos fuera de clase, porque es importante vivir siempre esa experiencia. El trabajo en equipo es imprescindible. No siempre vamos a tener además los mismos equipos de trabajo porque hay diferentes composiciones y lo que buscamos desarrollar allí también es generar ese sentido de poder compartir con diferentes personas, generar un networking interesante y sobre todo generar conocimiento y trascender a través de él. Así como la metodología del business game, que se logra a través del uso de simuladores, a través de actividades que pueden ser mucho más lúdicas, pero que finalmente logran realmente un aprendizaje duradero. Estamos muy enfocados porque hemos entendido muchísimo la realidad de nuestro país, de trabajar la metodología a través del startup y el emprendimiento. Con mucho orgullo vengo yo viendo ya varias promociones que van egresando de nuestros diferentes programas, sobre todo de la maestría en administración de empresas, y finalmente como proyecto de plan de negocio vemos cómo se generan
determinados emprendimientos dentro de aula y que finalmente ya pasado 1 año o 2 años se vuelven emprendimientos exitosos, ¿no? Que logran salir con una propuesta innovadora y disruptiva al mercado y sobre todo sólida, ¿no? Porque se va gestionando a lo largo del programa. Esta mentalidad de trabajar el emprendimiento, de no tenerle miedo al error, de tener esa capacidad de levantarte y de poder identificar realmente propuestas de valor, es lo que logramos con toda esta línea de emprendimiento que tiene la maestría de administración de empresas de la escuela. Vamos a entrar ahora a ver un poco más a detalle la malla, es decir, los contenidos, a través de estos módulos transversales que se llevan a lo largo de los 2 años. Por ejemplo, hablamos en algún momento al inicio de la parte de pensamiento y estrategia, ¿no? Entonces tenemos este módulo justamente de estrategia a través de estos 4 contenidos, cada uno de repente en un ciclo en particular van siendo sumativos, y aquí, por ejemplo, encontramos el simulador Business Management, que es a través de un simulador, de una manera lúdica, transformándonos y llevándonos a un mundo real, empezamos a tomar decisiones y a competir con otros equipos en el mundo de los negocios, ¿no? Tal cual sucede en la vida real, con la diferencia de que se logra hacer en un curso y que finalmente logramos competir y compararnos con otros equipos. Desarrollo de habilidades de liderazgo, como ya lo consideramos en un inicio, es importante para nuestro egresado, para el profesional que necesita hoy el país, lograr desarrollar equipos líderes, con un sentido ético, con un sentido del entorno y de la responsabilidad que tenemos realmente en nuestra sociedad. El componente de marketing que nos permite entender a nuestro consumidor, ¿no? Finalmente, cómo piensa, cómo actúa, qué necesita, cuáles son realmente sus motivaciones. Y dentro de ellos tenemos tanto los cursos de marketing per se, el curso de Business Intelligence para entender la inteligencia de negocios y neuromarketing para poder comprender cómo funciona y qué estímulos tiene el cerebro al momento de generar una compra o una decisión. La parte de emprendimiento que acabamos de comentar, todo lo que tiene que ver con innovación, con generar proyectos y unidades de negocio a través del startup y el emprendimiento. La parte de talento humano, porque es importante siempre tener en el centro a las personas. La organización que tiene en el centro a las personas es una organización que piensa, siente y actúa para su sociedad. Y la tecnología que siempre nos va a llevar de apoyo para poder lograr transformación, para poder ser más eficientes con nuestros procesos, ¿no? Si no vemos finalmente cómo apoyarnos en la tecnología, nos volvemos empresas que de repente, ¿no? Se vuelven muy pesadas, y lo que necesita hoy el mundo es justamente tomar decisiones muy rápido, generar cambios con bastante agilidad y sobre todo con ese nivel de profundidad y de agilidad para ir siempre hacia adelante. Y la parte de finanzas y contabilidad, porque finalmente lo que tenemos que hacer nosotros desde nuestra posición en empresas o como gestores de emprendimiento es que todos nuestros proyectos finalmente sean viables para poder tomar decisiones. La investigación se lleva en la parte final. Algo que a mí me encanta de estos programas de maestría es que desde el tercer ciclo ya empiezan los equipos o de manera individual también a gestionar o a hacer su proyecto de investigación, que va a ser finalmente el que va a sustentarse hacia el final para obtener el grado de maestro. Quiere decir que ya desde el último año contamos con un apoyo a través de las asignaturas y de un asesor para que acompañe este proceso que a veces sabemos muchos dejan de lado, ¿no? Porque luego termina la maestría y viene el otro proceso, ¿no? Entonces es importante gestionarlo desde adentro para que finalmente una vez que egresan de sus estudios puedan en muy corto plazo, en no más de 60 días, poder sustentar su proyecto de plan de negocio para obtener el grado de maestro, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Acompañarlos desde el inicio como ingresantes y estudiantes, los 2 años de estudios y que puedan realmente culminar con éxito con su graduación y su título de maestro. Somos una escuela
100% pasión. Tenemos siempre al estudiante y al docente en el centro de nuestra ejecución. ¿Qué beneficios tiene el programa y qué beneficios ofrece? Dentro de, ya haciendo una comparación de ambas modalidades, ¿no? Tenemos siempre una parte que yo considero que es bien transversal y, digamos, estructural, que es trabajar para ambos, la innovación a través de las metodologías ágiles como el Design Thinking, el Business Model Canvas, el mismo emprendimiento, desarrollar habilidades de liderazgo realmente con este componente de la metodología Lego Serious Play, que es innovadora y que nos ayuda a pensar de manera distinta. Los que vienen de la maestría semipresencial son convocados a asistir de manera presencial, cuando ya el entorno también lo permita, a un fin de semana para que vivan también esa experiencia, ¿no? Metodología Learning by Doing. Y no importa el formato presencial o online, siempre tenemos la forma de poder llegar a nuestros estudiantes para que puedan aprender haciendo, que lo que puedan desarrollar fuera de clase lo puedan llevar dentro del aula y compartir esa experiencia, porque no hay nada mejor que aprender de los demás y junto con los demás. Simuladores de negocio para tomar decisiones, los juegos de finanzas y estos dos juegos de simuladores de negocio en mundo real, tomando decisiones financieras, decisiones de producto, decisiones de marketing. La doble certificación, este es un convenio que tenemos para la maestría presencial, donde se obtiene al final del programa y cumpliendo algunos requisitos como una pasantía en España con la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Tenemos una semana intensiva que se da en un viaje a partir del tercer ciclo. Ya viene incluso incluido una parte en el costo, salvo algunos costos adicionales, y obtienen no solamente una certificación por esta capacitación en economía circular, sino adicionalmente, luego de completados los estudios, el título propio de la misma universidad como máster en administración de empresas, ¿no? Tenemos como recursos importantes, hablamos mucho de tecnología también, dentro del formato semipresencial o el online, el acceso a las sesiones de clases virtuales, ¿no? No solamente es que tenemos el material, digamos, ubicado en la plataforma, sino que además detrás de ello siempre hay un tutor, ¿no? Es decir, un docente que va a estar conectado, respondiendo los foros, respondiendo las consultas, calificando las tareas, etcétera, y una vez a la semana se conecta de manera sincrónica, es decir, se queda en una hora en particular una vez a la semana para poder tener un espacio de comunicación, de absolver dudas o de poder compartir algún conocimiento en particular, ¿no? Esto ayuda a que finalmente ese formato se vuelva además de mucha más experiencia, ¿no? Y las evaluaciones en línea que son calificadas también a la semana de haberse colocado el recurso. Y esto es nuestra maestría en administración de empresas. Con mucho orgullo también comparto que ya desde marzo de este año logramos la acreditación internacional de ACBSP para la maestría en administración de empresas del formato presencial. Y seguimos en este camino de mejora continua. ¿Quién es ACBSP? ACBSP es una acreditadora internacional, tiene presencia en los 5 continentes con sede en Estados Unidos. Nosotros como región o como país Perú somos parte de la región 9 que une a todos los países de América Latina y el Caribe, ¿sí? Este sello o esta acreditadora lo que da es justamente validar nuestro compromiso con la educación de calidad. Se apoya en un proceso de mejora continua, entiende finalmente cuál es nuestro modelo de entrega de conocimiento y lo que hace es justamente validar que ese compromiso y ese sello tiene como principales benefactores a nuestros diferentes stakeholders, ¿no? Que en nuestro caso tenemos definido a los estudiantes, los egresados, los colaboradores y los docentes y por supuesto a la empresa, ¿no? Que es finalmente hacia donde nuestros egresados van a ir enrumbados, ¿no? Entonces, en realidad, formamos agentes de cambio que sean líderes dentro de lo que finalmente cada uno define como ruta profesional y personal, y ya acompañados de ACBSP, en verdad que estamos logrando
justamente poder perfilar y ayudar a que nuestros programas estén siempre en este proceso de mejora continua, formando además parte de una red internacional de universidades. Ya lo dije hace un momento, la maestría presencial ofrece la doble certificación, el grado, ¿no?, de maestro en administración de empresas, otorgado por la universidad y con el registro de acuerdo a todas las normas legales del país, y el máster internacional en dirección de empresas, que es otorgado por la Universidad Miguel de Cervantes en Europa. Este viaje, que se hace normalmente 1 o 2 veces al año, cuando ya estemos dentro de la normalidad, es participar de esta experiencia con la Universidad Miguel de Cervantes, con profesores, docentes, doctores, muchos de ellos de la Universidad Miguel de Cervantes, que nos brindan justamente ese componente de economía circular y responsabilidad social corporativa que allá con mucha experiencia nos logran transmitir, no solamente a través del desarrollo en aula, sino también a través de las visitas guiadas que se realizan a las diferentes empresas. Entonces, nuevamente, es aprender haciendo, aprender de la experiencia y sobre todo viviendo, ¿no?, un stage que es súper importante, porque finalmente es importante para poder entender el mundo y la visión, tener esta experiencia internacional, que es realmente valiosísima. Y dentro de la maestría online, fácilmente logramos igual tener esta experiencia de aprender haciendo, desarrollar de igual manera las habilidades y actitudes gerenciales. Una ventaja importante es que al no ser sincrónica, es decir, al no ser en un tiempo real, permite adaptarse a los diferentes horarios de cada uno de los estudiantes, ¿no?, con ciertos parámetros y requisitos como cumplir con determinadas tareas a la semana, pero lo importante es que pueden conectar y revisar el material, que es bastante dinámico. Ahora voy a darme un espacio, si se permite, para enseñarles, donde hay un video, una presentación, material de lectura de apoyo, etcétera, ¿no? Entonces, esa flexibilidad permite que cada uno pueda, digamos, aprender a su propio ritmo. Y la plataforma virtual Canvas, que es la que tiene la escuela, que es una de las más utilizadas a nivel mundial y que permite generar diferentes justamente recursos que van desde la entrega del conocimiento hasta el nivel de interacción que podemos tener con ustedes como estudiantes. Y eso es, si me permiten ahora, voy a ingresar a la plataforma. Bien, aquí tenemos el ingreso. Brevemente les voy a explicar el ingreso a nuestra plataforma, que es uno de los recursos que se utilizan para la maestría online, y también la utilizamos dentro de la maestría presencial como un recurso importante de aprendizaje. Por ejemplo, es bastante amigable, muy intuitiva. Yo aquí tengo un poco la referencia principalmente como docente más que como estudiante, pero ustedes pueden tener, por ejemplo, los cursos que les toca desarrollar. Podemos entrar a alguno de ellos, por ejemplo. Casi todos tienen la misma estructura, van a tener el curso, tienen los módulos, quiere decir que cada asignatura está dividida en semanas, como pueden ver aquí, ¿sí? Hay asignaturas de 3 semanas y de 6, principalmente, es por el nivel de créditos en que lo tenemos estructurado. Una información general, donde van a encontrar el sílabo del curso, la presentación del docente, la presentación del curso y la forma de calificación. Por ejemplo, en el video van a encontrar la explicación de un docente. Justo ahí tenemos a Rubén, que acabamos que es uno de los docentes de la escuela, ¿no?, donde en un tiempo de entre 30 minutos, 40 minutos, puede presentar el contenido de la unidad. Este mismo recurso que está en un video lo vamos a tener también en una presentación, ¿no?, porque a veces es más fácil también poder tenerlo como una lectura rápida una vez que el video ya lo hemos visualizado. Lo importante del Canvas es que lo podemos tener además dentro de nuestro celular. Quiere decir que no tenemos que estar solamente desde una PC o una laptop, sino que a través de la app de Canvas podemos tener acceso a todo el material, a lo mismo que estamos viendo aquí
en el compartir pantalla. Hay videos complementarios, hay lecturas. Lo más rico que tiene una maestría como estas es justamente el desarrollo de foros, ¿no? El foro lo que permite es que los estudiantes puedan entre ellos interactuar inclusive con su docente, ¿no? Opinar sobre algún caso en particular y al final tienen también, se genera una conferencia vía Zoom o a través del mismo Canvas para poder tener una interacción, aquí, bueno, ya están todas en la nube, con sus estudiantes una vez a la semana. Hay un cuaderno de calificaciones, en fin, es decir, los mismos recursos que pueden encontrar ustedes dentro del aula presencial, las podríamos tener también dentro del aula, digamos, virtual, ¿no? Y lo importante además es que lo tenemos todo dentro de una sola plataforma, todos los recursos se quedan grabados, las tareas también, entonces es una forma muy ágil, en verdad, de aprender y de generar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bien, ¿qué más puedo decirles? Que estoy muy contenta de haber tenido este espacio con ustedes. En verdad, espero que la propuesta sea realmente de su interés. En la escuela trabajamos muchísimo con tener foco en nuestros estudiantes y en nuestros docentes. En verdad, considero tal cual está ahí que somos 100% pasión, pero no porque la escuela lo diga, sino porque a través de esta interacción y esta relación que tenemos con los estudiantes es que se logra, como yo siempre digo, esta buena vibra, ¿no? Muchísimas gracias por este espacio y nos vemos hasta la próxima.